Muy buenos días, tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar del desarrollo psicosocial del adulto dentro de su adultez media. Recordemos que las personas que se encuentran dentro de esta etapa del desarrollo son personas que están entre los 40 y los 60 años de edad. Bueno, en el caso de, para hablar de todo este proceso de desarrollo psicosocial, es importante, sobre todo estamos hablando de la psicología, mirarlo desde los diferentes enfoques que existen y cómo ven este cambio desde lo psicosocial. Entonces el humanismo, ¿cierto? De la parte de los humanistas van a decir que la persona que está dentro de esta etapa del desarrollo es una persona que ha llegado a un proceso de autorrealización. Pues claro, estamos dentro de la cúspide, estamos en la mitad de nuestro proceso de vida, pero también todavía podemos tener la posibilidad de tener unos cambios continuos dentro de nuestra personalidad, dentro de nosotros mismos, y tratamos de mantener como un equilibrio, ¿cierto? Son unos cambios, nos mantenemos en lo que somos también, pero hay unos cambios y un equilibrio que nos permite seguir avanzando dentro de nuestro desarrollo. Sin embargo, bueno, desde el psicoanálisis dirá más que cuando una persona está llegando cerca de los 30, 35 años, por todo el recorrido que ha tenido, ¿cierto? Ya ha desarrollado, se ha formado como tal una estructura de personalidad y ya la tendremos de esa manera definida, ¿cierto? Ya aquí tendremos una estructura, vamos a tener vivencias y demás, pero como que la postura que vamos generando es a partir de esta personalidad, esa estructura de personalidad que ya tenemos. Ahora bien, en otros momentos hemos hablado de los modelos explicativos. En ese momento también vamos a hablar y vamos a retomar un poco de estos modelos explicativos que nos ayudan a entender ese desarrollo de la personalidad, ese desarrollo de lo que es la persona durante esta etapa. Recordemos el modelo de los 5 rasgos, ¿cierto? Que hablaba un poco de cada uno de los parámetros, ¿cierto? Como unos elementos, rasgos que van a definir lo que vamos, cómo va siendo la persona. Bueno, el modelo de los 5 rasgos dice que lo que es escrupulosidad y agradabilidad incrementa con la madurez. ¿Por qué incrementa con la madurez? Porque ya hemos tenido un proceso de maduración, hemos tenido una serie de experiencias, de reconocimiento del otro, donde tenemos la capacidad de poder interactuar y comprender a la otra persona, ¿cierto? Podemos tender más a ese punto de ayuda, de apoyo y de poder generar esos procesos de empatía con mayor facilidad. Desde los modelos de etapas normativas, recordando que los modelos de etapas normativas indican que en cada etapa que nosotros vamos recorriendo durante el desarrollo humano, vamos teniendo una serie de experiencias o vivencias que están asociadas, ¿cierto? La norma indica que cerca de esta etapa, cerca de esta edad, van a ocurrir esta serie de hechos. Para Jung va a decir que es el momento en que nos vamos a reconocer a nosotros mismos y comenzamos a aceptar finalmente la llegada del envejecimiento, de aquellos cambios que en su momento hablamos desde la parte de desarrollo físico. Entonces aceptamos que estamos en un proceso donde ya pues la piel va cambiando, nuestras capacidades cognitivas van cambiando, el cabello, ¿no? Todo este tema de este proceso evolutivo lo vamos teniendo y lo vamos aceptando y lo vamos asimilando. Y hacemos como una mirada hacia lo que somos. Entonces tengo la capacidad de reconocer mis habilidades, tengo la capacidad de reconocer mis fortalezas y hago una mirada muy hacia el interior. Sin embargo, desde Erikson va a decir, bueno, realmente lo que pasa dentro de esta etapa es que como ya llegamos a otro punto de estatus, ¿cierto? Dentro de la sociedad, vamos alcanzando como otro momento dentro de la sociedad, tenemos ese sentido, y lo hablábamos ahorita un poco, con el modelo de los 5 rasgos, miren que de cierta manera tiene como toda una relación, y es que llega el momento de querer ver por las otras generaciones. Entonces yo soy la persona adulta y está la persona menor, voy enseñándole a esas generaciones que vienen detrás de mí y voy haciendo como ese punto de apoyo. Además, las personas que de repente no tuvieron la posibilidad de tener como esa postura de maternidad, paternidad dentro de la estructura familiar, queda con ese sentido de necesidad de ayudar. Entonces acá vamos a encontrar personas que llegan a esta etapa de la vida y comienzan a trabajar mucho dentro de voluntariado, dentro de grupos de apoyo,
porque sienten esa responsabilidad, sienten que es el momento en que hacen como esa devolución a las generaciones que vienen. Y eso es lo que llaman generatividad. Ok. Vienen después dos autores, Banillat y Levison, y hacen la mirada desde lo que nos habla, lo que nos cuenta un poco Jung y Erickson, y dice que comienzan a hacer como una valoración, comienzan a hacer una serie de estudios y a verificar si la cuestión desde el desarrollo de la personalidad viene más desde una cuestión del momento de mirar hacia el interior o hacia el exterior, de esa necesidad de ayuda. Pues finalmente lo que encuentran es que nosotros hacemos la postura que encuentran dentro de su investigación es que nosotros hacemos una mirada introspectiva que finalmente también permite después generar esa posibilidad de ayudar, de reencontrarme para después comenzar a todo un proceso de generatividad. El último modelo que está acá es el modelo del reloj social, que nos indica el modelo del reloj social. Dice que hemos llegado finalmente a una edad media, ¿cierto? Reconocemos que llegamos a una edad media, la sociedad y todo nos dice en qué momento estamos ubicados, y las ocupaciones o las actividades mismas que comenzamos a desarrollar son las que me dicen en qué momento me encuentro. Entonces, cuando yo veo que de repente ya estoy empezando a mirar la llegada de mi pensión, estoy llegando a ver el momento en que mis hijos ya están en otros momentos de la vida donde no dependen totalmente de mí, donde la relación con mis padres comienza a cambiar, donde mi cargo de pronto a nivel laboral ha cambiado por mi experiencia, por mi tiempo de formación. Entonces ese reloj social es el mismo que me va dando como aviso que ha llegado el momento de mi adultez media. Cuando pasan toda esta serie de hechos, ¿cierto? Cuando comenzamos a mirar y cuando hacemos esas miradas, bien sea al interior o hacia el exterior, y estamos dentro de esta etapa, para algunas personas entran en lo que llaman la crisis de la mitad de la vida. Mucha gente dice que, bueno, algunos o dentro del común, que uno pensaría, es que cuando llegamos a esa edad vamos a sufrir la crisis, pero no necesariamente todas las personas sufren esta crisis de la mitad de la vida. ¿Qué es lo que pasa con ese momento? Claro, como ya socialmente y todos nos han dicho que estamos en el momento de la mitad, estamos en ese puntico medio, lo vemos como un momento decisivo. Precisamente estamos en el momento de con qué ya he logrado hacer y que debo continuar en lo que me falta o creería que falta por vivir. Entonces es un momento realmente de tomar determinaciones en lo que quiero avanzar. Es el momento también de revisar qué he logrado. Muchas veces cuando estamos jóvenes nos planteamos algunas metas desde lo que quisiéramos hacer. Quisiera tener una casa de esta manera, yo quisiera ser un profesional en eso, quisiera trabajar en esto, pero cuando ya van pasando los años y llegamos a este punto decisivo, esta mitad de la vida, pues es el momento de hacer como una valoración, una revisión de lo que finalmente logré y de aquello que no logré. Y cuando comenzamos a evaluar ese que logré, pues puede generar una alta satisfacción y hacer que no entremos dentro de esta crisis como tal, pero cuando los logros finalmente no fueron cumplidos, digamos que tendemos a ser mucho más propensos a vivir esa crisis de la mitad de la vida por aquello que no pude lograr. Claro, es un momento donde hacemos esa valoración de introspección, pero también donde puedo mirar, bueno, no logré esto, pero pues finalmente también logré otras cosas que son grandes para mí, que son de reconocer y me permite ir avanzando. Y hay algo que nosotros, con esto mismo que acabo de mencionar, desarrollamos, ya es la capacidad de resiliencia. Tenemos la capacidad de ser un poco más flexibles. Entonces, decir, por ejemplo, bueno, yo tenía pensado ser un gran empresario y tenía pensado en montar una sucursal, no sé, de libros, o tenía pensado tener un gran proyecto que estuviera a nivel internacional, pero resulta que, bueno, finalmente no lo logré, pero soy exitoso en esas otras cosas, he sido muy bueno dentro de mi trabajo, he generado proyectos, tengo una familia, entonces pues aprendo a aceptar aquello que no tengo y aprendo a vivir con aquello que sí tengo y me adapto fácilmente. Con esto hago capacidad de resiliencia y de hecho también ayuda a adaptarnos a muchas situaciones que de repente se puedan estar viviendo en un momento.
¿Qué pasa con la identidad? Bueno, nosotros creeríamos y cuando hablamos de identidad, por lo general lo asociamos muchísimo al tema de los adolescentes, ¿cierto? Esa identidad, pues como de los adolescentes. Pero realmente nuestra identidad sigue dentro de un proceso, estando dentro de esta etapa de desarrollo. Aquí, desde una mirada muy cognitiva, ¿cierto? Desde Piaget vamos a hablar de asimilación y acomodación, relacionado con lo que hablaba un poco ahorita, asimilar esas situaciones que llegan, ¿cierto? Cuando estoy en ese momento logro asimilar esas situaciones que han llegado a mi vida, que al comienzo trato de entenderlas, finalmente las acomodo en lo que soy y me puedo mantener dentro de un proceso de equilibrio. Cuando yo asimilo, entiendo qué pasa y luego acomodo mi vida, puedo empezar a generar todo un equilibrio dentro de mi identidad. Lo otro tiene que ver mucho con el rol social, ¿cierto? La identidad va a estar asociada con los alcances, con lo que puedo, con lo que no puedo, con el reloj social, satisfacción desde sus roles y su desempeño. Entonces, que también me siento con lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, llegué un momento de mi vida, me voy a dar la oportunidad de pronto de emprender un negocio, una empresa, un estudio, ¿cierto? Las personas que de pronto por algún motivo, por estar dedicadas a su familia, no lograron tener su proceso de formación, pues es un momento de hacer como la valoración de qué me estoy dedicando y empezar este proceso. Y desde la inversión de género hay un elemento muy bonito, muy importante, que se va dando. Entonces, para otros momentos y de hecho para algunas generaciones anteriores, el hombre tenía unas labores y la mujer tenía otras labores. Pero cuando llegamos a este momento donde logramos acomodarnos, donde logramos mirar en qué nos sentimos bien, estos roles tienden a poderse cambiar. Entonces ya vemos que el hombre no necesariamente es el proveedor y la mujer la cuidadora, sino que el hombre también comienza a desarrollar esa capacidad, ¿cierto? Por cuidar, por proteger a su familia, no solamente de proveer. Y eso es lo que nos va dando también esa identidad que tenemos, eso que ya hemos venido desarrollando, cómo lo vamos madurando y va siguiendo creciendo. Desde la psicología narrativa se utiliza mucho para trabajar como con mucha población, pero con esa población especialmente cuando trabajamos historias de vida, se puede trabajar bastante desde la psicología narrativa y es permitirle a la persona comenzar a contar un poco desde, bueno, ¿y usted quién es? Y cuando la persona comienza a dialogar un poco desde lo que es, se comienza a identificar que habla de su historia y ella misma logra hacer como esa mirada transversal desde cómo generó su identidad, ¿cierto? Comienza a encontrar esos elementos que tiene desde la infancia y la adolescencia. También comienza a tener un discurso con el cual va enlazando las situaciones y va comprendiendo por qué es así, por qué piensa así, por qué actúa de esta manera. Y finalmente, cuando va cerrando, cuando va viendo este proceso evolutivo, va cerrando, logra encontrar ese desarrollo social y comienza a decir, bueno, después de todo esto, lo que yo pienso o lo que yo quiero ser, y hace esa evolución en positivo a todo eso que logró alcanzar y ser. Si ven, es totalmente de lo que es identidad, sigue desarrollándose, sigue siendo y se sigue madurando. Cuando trabajamos también con la parte de adultez media, es importante también hablar de bienestar. Acá me permito hacer la conceptualización de lo que dice que es salud según la Organización Mundial de la Salud. Y habla que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afectaciones de enfermedades. ¿Por qué pongo el tema de salud? Porque la psicología finalmente está también dentro de las ciencias humanas y sociales, pero también está dentro de el campo dentro de la salud. Y habla justamente de este elemento, bienestar, que es un elemento que tenemos que empezar a trabajar y que deberíamos empezar a mirar y apoyar a una persona cuando está en este proceso de transición. Cuando tenemos esta parte de bienestar, hay que hablarlo, es necesario hablarlo desde el desarrollo personal, pero también desde el desarrollo social. Muy en coherencia con lo que estábamos hablando hace un momento. Desde el desarrollo personal es importante empezar a trabajar y a ayudar a ser como el bastón
para poder aceptar el proceso de vida, todo lo que implica el proceso de envejecimiento, maduración, que el proyecto de vida finalmente sigue, los elementos que van llegando a nuestra vida, y como también a través de actividad física y social puedo también garantizar ese bienestar. Todos sabemos que cuando hacemos actividad física desarrollamos o se activa una serie de hormonas y demás, que son las hormonas, todos los elementos químicos que están en nuestro cerebro que pueden provocar la satisfacción, la felicidad, ¿cierto? Y la idea es que con este tipo de actividades pues podamos potencializar esto, entonces motivar a la persona a que pueda participar de esas diferentes actividades físicas que ayuden para su desarrollo y bienestar personal. Pero también la actividad social. Cuando llegamos dentro de ese momento de la vida, muchas veces, y ya lo vamos a ver, pues la familia y toda la estructura comienza a cambiar. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de participar de actividades sociales, comenzamos a tener como esos otros círculos de apoyo, comenzamos a generar o a tejer esas redes de apoyo que toda persona necesita, y sobre todo cuando estamos haciendo un proceso de transición que puede ser totalmente feliz, puede ser totalmente alegre, satisfactorio para la persona, pero también puede ser difícil si de repente entró dentro de esta crisis de mitad de la vida. Y desde el desarrollo social, pues ahí es importante, y de todas formas sí tiende a ocurrir, es que la persona comienza a recordar bastante lo que son los momentos en positivo. ¿Se acuerdan un poco con lo que yo hablaba de capacidad de resiliencia? Bueno, finalmente también tiene que ver con esto. Cómo tratamos de dejar esos momentos de negativo, lo vemos como aprendizajes, y cuando llegamos a estar, tenemos la capacidad de mirar más los momentos que van en positivo. Las relaciones sociales pueden comenzar a ser mucho más satisfactorias, momentos donde podemos de pronto encontrar desahogo, vinculaciones afectivas, incluyendo la misma religión. Las actividades religiosas para las personas de esta edad pueden tener un sentido muy positivo porque les puede generar o lo pueden asociar con toda la parte de tranquilidad y bienestar. Acá con la parte de bienestar hay una autora que trabaja estos elementos, ¿cierto? Hay una escala que trabajan desde estos elementos, y es la autoaceptación, como me acepto como soy, las relaciones positivas con otros, ¿cierto? Entonces, qué círculos, redes de apoyo tienen, la autonomía para las actividades, que yo no dependa de un hijo, de mi esposo o de un tercero, para levantarme, para comer, para vestirme. Eso va generando bienestar en la persona. El dominio de ambiente, que yo no tenga que depender para dónde vivo, dónde estoy, dónde me ubico, sino que yo tenga la capacidad de desarrollo desde allí. El tener un propósito de vida, como les decía hace un momento, la vida no termina, no acaba cuando estamos con la juventud. El proyecto de vida es algo que debe seguir incluso dentro de la adultez media y dentro de la adultez mayor también. Y el crecimiento personal, ver cómo voy avanzando, recordarme, reconociéndome como esos esfuerzos que voy teniendo. Son elementos que se evalúan desde las diferentes dimensiones del bienestar. Las relaciones sociales en la adultez media. Acá cambian, acá tenemos, si bien son un punto muy importante, trascienden bastante, y es, en ejemplo, el matrimonio. En el matrimonio, depende del motivo del matrimonio, del motivo por el cual tuvimos esta unión, hace que la relación pueda tener algunas situaciones que puedan volverse un poco complejas. Matrimonios que se dieron de repente por conveniencia, por hijos que se mantuvieron desde allí, pues bien, ya con la salida de los hijos del hogar, pues hay una posibilidad de divorcio o de separación. También se pueden dar en el momento de que han sido pues matrimonios por negociación, ya hemos evolucionado, yo ya tengo mi capacidad, mi independencia económica, ya pues no requiero tener una dependencia económica de mi esposo o mi esposa, pues hay posibilidad también de divorcio. Cuando las parejas estuvieron como muy involucradas en el tema de su trabajo y de repente llegan a un momento de pensión, pues vuelven a reencontrarse, hay cosas que han cambiado y que de repente no nos hemos dado cuenta sino hasta que convivimos en un 100%, pues llega también la posibilidad de que si no se maneja de manera adecuada, podamos tener el divorcio o separación. Sin embargo, si vemos que podemos negociar, podemos reencontrar a la pareja, encontrar los motivos por los cuales en positivo decidimos casarnos, tuvimos una unión realmente de manera voluntaria sin ningún interés tercero de por medio,
pues será un momento para volver a reencontrarse y volver a tener un matrimonio adecuado. En los divorcios y las separaciones son elementos bastante difíciles, bastante estresantes, que si no se tienen pues tiene una alta afectación y no se tiene un buen acompañamiento, pues finalmente puede desarrollar una afectación dentro de nuestra salud mental. Por eso es importante comprender los momentos estresantes que pueden generar este divorcio o esta separación y hacer un debido acompañamiento para poder adaptarme a esta nueva etapa, porque va a ser todo un cambio dentro de mi etapa de vida. Para las parejas, para las personas que de repente en este momento están dentro de esa etapa, va a ser muy distinto a cuando otras generaciones ingresemos a esta etapa. ¿Por qué? Porque han venido, de repente en algunos casos, en algunos hogares, han sido un poco más estrictos, ¿cierto? Más radicales con las cuestiones de identidad sexual y también con las relaciones sexuales. Entonces, cuando llega en este momento, cuando ya ha terminado de pronto el matrimonio, cuando no tengo esa valoración y esa evaluación por parte de mis padres, sino que tengo otro estatus social y deseo ya por fin pues develar y aceptar mi sexualidad, en algunas parejas pues van a iniciar y van a poder aceptar su real identidad sexual y van a iniciar con pues, la pareja con la que en realidad se sienten totalmente identificados. Ahí es importante hacer un acompañamiento por todos los pensamientos que teníamos de pronto dentro de la familia. Desde la amistad, yo les decía, la amistad es un momento muy importante, ¿cierto? Es un momento muy importante para poder compartir, para reencontrarme con mis amigos, mis amigas, mis compañeras, porque después de muchas obligaciones que he tenido, es como el momento para poder volver a reencontrar y a generar nuevamente esos vínculos que se han perdido. Sin embargo, como adquieren tanta importancia, también si se llegan a tener algunas situaciones de complejidad, pueden generar bastante estrés dentro de la persona. Las relaciones con los hijos cambian, ya no soy, ya esa es una relación un poco más equilibrada, más de diálogo, ¿cierto? Estamos hablando de una persona de 55 años, pues estamos fácilmente hablando de un hijo de 30, 32 años, está en otro momento de la vida, entonces es más el diálogo, no deja de ser un hijo, pero sí tiene un poco más de cercanía, aunque tengamos casos también, y pues lo que esperarían los padres cuando llegan a esta edad es la independencia de sus hijos. Lastimosamente, no todos los hijos cumplen con este ideal que tendrían de pronto los padres dentro de esta etapa. Y encontramos también el tema de los hijos de puerta giratoria que van, regresan y nuevamente dependen del padre de familia. Como yo ya tenía proyectado otro momento y otra situación para mi hijo y para mí, a veces ese tipo de relaciones también son bastante estresantes para la persona que está dentro de adultez media. Ahí es importante hacer como todo el acompañamiento para que pueda hacer avanzar a su hijo dentro de su proyecto de vida. Con los padres también cambia. Entendamos que los papás de las personas que están dentro de esta etapa ya son adultos mayores, han avanzado en el tema de pronto de enfermedades crónicas, por tanto paso de ser un hijo que me cuidaban a ser un cuidador, genero entonces esa madurez y esa crisis filial con ellos, puede volverse a veces estresante. Recordemos el tema del cuidado al cuidador y las relaciones entre hermanos, pues allí también se van a ver involucradas. Cuando comenzamos a mirar si vemos ese cuidado de nuestro papá, pues con esa, no más que obligación, como con ese sentido de amor y responsabilidad, en conjunto va a ser mucho más fácil y va a tener una buena relación con mis hermanos. Pero si de repente no tiene una buena relación, llega esta responsabilidad que no es tampoco del todo fácil, pues la relación con mis hermanos se va a tender a fracturar aún más. Y finalmente la llegada de los nietos. Con los nietos, pues las personas, reitero, 40, 60 años, tienen la posibilidad de tener hijos que ya pues puedan generar nietos. Acá es un nuevo rol, es una nueva experiencia. En algunas culturas como las de acá de Colombia, ¿cierto? Que somos occidentales, tienden los padres a decir que ellos están es para alcahuetear, no para cuidar. Entonces van a tener como otro rol, otra mirada hacia la crianza. Pero también a veces puede resultar estresante
porque por todas las dinámicas que tienen hoy en día los padres de familia, van a asignar el cuidado de sus hijos a estos adultos medios. Entonces es importante también recordar los niveles de responsabilidad, porque también es necesario trabajar en pro del bienestar emocional, físico del adulto medio. Como ven, son muchos los cambios que se van teniendo desde lo social y muchos de los cambios que vamos a teniendo desde lo personal, donde debemos trabajar el bienestar de la persona dentro del proceso de adultez media en lo que tiene que ver con el desarrollo psicosocial. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado un poco este tema y nos vemos en el siguiente video, que es adulto mayor, desarrollo físico y